El título de esta presentación le he titulado La unidad dentro del pueblo de Dios. Ahora yo preguntaría, ¿es necesaria la unidad entre nosotros? Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria? Jesús, gracias. Jesús dijo, para que tú y yo seamos uno. Ese es el deseo de Dios, que su pueblo sean uno. Uno en todos los sentidos, unos en metas, unos en espíritu, y unidad entre hermanos, unidad de amor. Ese es el deseo que cada uno, que Dios desea de cada uno de nosotros, que dentro de su pueblo haya unidad y que el mundo pueda ser atraído a través de la unidad que existe en el pueblo de Dios. Esa debe de ser una característica del verdadero pueblo de Dios, que son unidos o están unidos en Cristo. Así como Cristo estuvo unido al Padre, esa es la unidad que Jesús desea que nosotros tengamos entre nosotros y Él y su Padre. Empezamos con Salmo 133:1. Primero le voy a dar unas citas con respecto a lo que dice la palabra del Señor con respecto a la unidad. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Eclesiastés 4:12, el versículo, la cita bíblica que tuvimos, dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál es el denominador común que hay en estas 3 citas que les he dado, que les he mencionado? La unidad. Si hay unidad, ahí quiero explicar un poquito con respecto a Eclesiastés 4:12. Si hay un solo individuo, una sola persona, si alguien quiere hacerle mal a esa persona, es fácil, ¿no? Porque está solo. Pero dice ahí, si hay uno o hay otro más que se une en él, hay otro más que se une en él, son 3 ya personas que están unidos en él, es más difícil que le hagan daño a esa persona, porque son 3 ya que van en contra de la otra persona que quiere hacer daño. Y ahí la importancia de buscar la unidad. Ok. De ahí la importancia, hermanos, de buscar la unidad entre nosotros. Porque si estamos unidos y si la raíz, la base de nuestra unidad es el amor, hermanos, vamos a cuidarnos entre nosotros mismos. Lo que a mí me duele le va a doler a usted. Lo que a usted le duele me va a doler a mí. Su necesidad que usted tenga la voy a necesitar yo. Y ese es el modelo que Dios espera que cada uno de nosotros alcancemos. Que todos nos preocupemos entre todos, que todos veamos por todos. Pero la base de esa unidad debe ser ¿qué? Cristo, y el carácter de Jesús es amor. Por eso dice, cuando se estaba esperando el derramamiento del Espíritu Santo, Jesús les había dicho a sus discípulos que deberían de estar unidos, unánimes, perseverando en la oración
Y esa era la condición que Dios les había dicho a los discípulos para que pudieran recibir, ¿qué cosa? El refrigerio de la lluvia tardía. ¿Y cuál es de la lluvia temprana, perdón? ¿Y cuál es el requerimiento que Dios desea o que Dios ha puesto para que el pueblo de los últimos días pueda recibir el don del Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Cuál es? Estar unidos. Se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Por eso es, cuando ellos tuvieron, dice, perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, todos estaban unánimes en propósito, en metas, y el Espíritu Santo, entonces Dios cumplió la promesa que les había dado, de que iba a derramar su Santo Espíritu, el Consolador, sobre aquellos que estaban esperándolo. En Hechos 2:1-46 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes juntos, perseverando unánimes cada día. ¿En dónde, hermanos? Cada día en el templo, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo podemos mejorar entonces nuestra unidad, hermanos? Dice, compartiendo entre nosotros, compartiendo, dice, manteniéndonos unánimes, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es una condición que nosotros necesitamos tener para que seamos unidos y para que preparemos o lleguemos a tener la condición para que la lluvia del Espíritu Santo sea derramada. Romanos 12:4-5 dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo. Y dice, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 15:5-6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están nuevamente las Sagradas Escrituras mandándonos a que nos unamos entre nosotros mismos. Primera de Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Y cuál es aquel mismo pan? ¿Quién es ese pan? Jesús. Jesús es el pan de vida. Si comemos cada día del pan de vida, entonces procuraremos tener más la unidad entre nosotros. Y 1 Corintios 12:12-13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y yo lo pondría, así también Cristo y su iglesia deben de ser un solo cuerpo. Efesios 4:3-4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿De qué cosa? De vuestra vocación.
Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese era el deseo de Pablo a las iglesias de Filipos, que él quería que todos mantuvieran en la unidad y que todos combatieran en unidad el Evangelio por la fe. Filipenses 2:1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo, ¿qué dice? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos, ¿qué? Una misma cosa. Esa es la meta que Dios desea de cada uno de nosotros. Esa es la meta que Dios desea de esta iglesia. Que todos lleguemos a la unidad entre miembros, a la unidad de propósito, y esa unidad que sea la base, el amor de Cristo en nuestros corazones. 1 Pedro 3:8, ya para finalizar las citas bíblicas, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y al final, todos queremos ser limpios de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús, pero para que eso se cumpla entre todos, cada uno de nosotros, debe de haber unidad en amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. ¿Quiénes? ¿Solo los que me caen bien? Unos a otros. Entre nosotros, hermanos, no debe haber unidad, no debe haber desunidad, no debe haber acepción de personas. Entre nosotros debe de haber un mismo sentir, el mismo sentir que Jesús tenía por su iglesia, que llegaran a ser uno, así como Él era con el Padre. Esa es la meta que Jesús tiene para nosotros como su iglesia, que todos lleguemos a la perfecta unidad en el amor. Esas son las citas bíblicas que les he dado con respecto a la unidad. Ahora vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía con respecto a la unidad. Los miembros de la iglesia estaban unidos en sus sentimientos y acciones en el tiempo del Pentecostés. El amor por Cristo era la cadena de oro que los vinculaba entre sí. Continuaban conociendo al Señor siempre más perfectamente y revelaban alegría, consuelo y paz en su vida. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y se conservaban sin mancha del mundo. Consideraban que dejar de hacerlo habría sido contradecir su profesión y negar a su Redentor. No meramente se decían, hermano, te quiero, hermano, te amo, sino lo que decían lo expresaban a través de sus hechos. Dice, cuando ellos estaban esperando el derramamiento del Espíritu de Dios, no solamente estaban unánimes, sino que también trabajaban en pro de que el Evangelio de Jesús fuera avanzando en la tierra. ¿Cómo lo hacían? Visitaban a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y se conservaban sin mancha del mundo. Dice,
el mundo conocía que habían estado con Jesús. Los hombres pecaminosos, arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Los creyentes trataban fervientemente de recibir y obedecer toda palabra de Dios. Llenos de amor por su Redentor, procuraban como su más alto objeto para ganar almas para Cristo. No querían guardar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Y aquí, en esta cita, me di el atrevimiento de cambiar algunas palabras, donde dice, estimados hermanos y hermanas, yo le puse la sana doctrina, de nuestra iglesia, pero está escrita a la iglesia de Hillsborough. Pero ahora yo los pongo ahí a ustedes, a cada uno de nosotros. Estimados hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, la sana doctrina. No olvidéis que una de las artimañas más peligrosas que Satanás haya preparado para la Iglesia se manifestará a través de sus propios miembros que no aman a Dios por sobre todo, o a su prójimo como a sí mismos. Satanás se esfuerza continuamente para interponerse entre los hermanos. Procura ganar el control de los que se dicen creer la verdad, pero que no están convertidos. Y cuando puede influir sobre ellos, por su vía de su naturaleza carnal, a que se unan a él en un intento de obstruir los propósitos de Dios, y entonces se llena de júbilo. El deseo de Dios, el deseo de Jesús, es que nosotros nos unamos en el vínculo fraternal del amor de Dios entre nosotros. Pero ¿sabe qué? También Satanás busca que nos unamos. Dice que nos unamos con Él para hacer o para obstruir el propósito de Dios. Y cuando logra que nosotros nos unamos para entrar en su juego, dice, entonces se llena de júbilo. Se alegra cuando puede lograr que cada uno de nosotros nos entremos en controversia, que entremos en discordia, que entremos en enemistad, que entremos en habladurías, que entremos en lo que usted póngale todo lo negativo. Cuando eso logra Satanás inmiscuir dentro de la iglesia, se llena de gozo, se alegra porque ha triunfado. Jesús también se alegraría cuando nosotros podamos tener entre nosotros la unidad. También Jesús se alegraría de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde queremos estar? ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? Recordar siempre lo que se espera de nuestra profesión como cristianos, como pueblo especial de Dios. Y cuidaos que al ejercer la independencia personal, no vaya vuestra influencia a obrar contra los propósitos de Dios, y que vosotros, por las tretas de Satanás, os convirtáis en piedra de tropiezo, que directamente obstruya el camino de los débiles y vacilantes. Existe el peligro de dar ocasión a nuestros enemigos que blasfemen contra Dios y se burlen de los que creen la verdad. ¿Cuándo sucederá eso, hermanos? Cuando los que no creen nos vituperen y se burlen de nosotros. ¿Cuándo? Cuando entre nuestras filas, cuando en nuestra iglesia no estamos unidos, sino que damos, al contrario, un testimonio falso de lo que creemos. Y dice,
Guardaos especialmente de convertiros en herramientas en manos del enemigo para apartar la mente de algunos hombres, mujeres o niños, para que no hagan entrega total de sí mismos a Dios y no lleven a cabo una mayor obra en este tiempo. Hermanos y hermanas de la iglesia de la sana doctrina, requiere que seáis rectos en todos vuestros asuntos, que seáis humildes, santos y puros. Debiera haber menos egoísmo vanaglorioso, menos orgullo. Cuando los miembros de la iglesia se revistan de humildad, cuando abandonen la estima y la complacencia propia, cuando procuren constantemente hacer la voluntad de Dios, entonces obrarán en armonía. El Espíritu de Dios es uno solo. Es eminente la crisis en la que cada uno necesitará fuerza divina para poder hacer frente a las acechanzas de Satanás, ya que sus engaños se manifestarán en todas las maneras concebibles. Aquellos que se han permitido ser juguetes de las tentaciones de Satanás no estarán preparados entonces para ponerse del lado del bien. Sus pensamientos estarán de tal manera confundidos que no podrán discernir entre lo divino y lo satánico. Debemos de cuidar nuestra vida con celoso cuidado, constantemente, para no dejar impresiones negativas en el mundo. Decid, vividlo. Soy cristiano, no puedo dejar de llevar las máximas del mundo. Debo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. No puedo hacer ni tolerar ningún arreglo que vaya a estorbar en lo más mínimo mi utilidad, o que debilite mi influencia o destruya mi confianza en ninguno de los instrumentos de Dios. Recordar que el pueblo de Dios no es más que una manada pequeña en comparación con el mundo profesamente cristiano y las miriadas de hombres y mujeres que le rinden culto al mundo. Somos muchos los que aparentamos o tenemos el mensaje de Dios. Dice que no somos muchos, somos pequeños, somos un pequeño grupo en comparación a los que están allá afuera. Pero en esos pequeños grupos, la palabra del Señor dice que el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. ¿Por qué cosa? Por testimonio. Y Dios nunca se ha valido de grandes multitudes para hacer su obra. Dios se ha valido con un pequeño grupo. Hermanos, somos una iglesia pequeña, pero hermanos, dentro de esta iglesia pequeña Dios puede obrar maravillas si nos humillamos, si nos santificamos, si pedimos que Dios more en nosotros, que ponga en nosotros el amor, su amor en nuestras vidas. Podemos entonces influenciar al mundo por nuestro testimonio. Y eso es lo que Dios espera que cada uno de nosotros, que con nuestro actuar, con nuestra manera de vivir, podamos influenciar a los que están a nuestro alrededor para bien. Que nuestra influencia sea para salvación. Dice, los que integran el pueblo de Dios han de ser cristianos. ¿Qué dice ahí? Han de ser cristianos bíblicos, ejemplos de justicia y rectitud en todas las cosas para nuestros jóvenes. Toda influencia que rodea a nuestros jóvenes debe ser de carácter santo, y dicha influencia debe comenzar en el seno de nuestra propia familia. Lo santo y lo profano no deben entremezclarse. Dios quiere que cada creyente, que hasta donde pueda, evite a sus hermanos y hermanas toda influencia que tenga la menor tendencia a dividirnos.
o a desviar sus intereses de la obra para este tiempo presente. No solo debe tener consideración por sus propios intereses espirituales, sino que debe manifestar preocupación por las almas de aquellos con quienes se relacione, y debe ejercer por Cristo un poder refrenador sobre otros miembros de la iglesia. Sus palabras, su comportamiento deben ejercer una influencia que los induzca a seguir el ejemplo de Cristo en la abnegación, el sacrificio propio y el amor hacia los demás. Entienda cada miembro de la iglesia que debe estar en paz con Dios, que debe ser santificado. ¿Por qué cosa? Por la verdad. Y ¿saben qué, hermanos? Quiero hacer un énfasis aquí en esto. En la parábola de las 10 vírgenes, que muchos, yo me imagino que las conocemos, había 5 fatuas y 5 prudentes. ¿Y saben cuáles son algunas características de las prudentes, hermanos? No, de las fatuas, perdón. ¿Saben cuáles son algunas características de las fatuas y el espíritu de profecía en el libro Palabras del Día del Gran Maestro? Dice que las vírgenes fatuas no eran que alguien que no conocía la verdad. Conocían la verdad, predicaban la verdad, guardaban el sábado, hacían todas las obras que un cristiano debe de hacer. Todos ellos cumplían con los requerimientos, humanamente hablando, que la iglesia requiere. Daban sus diezmos, hacían obra misionera, predicaban, hacían buenas obras, salían a hacer la obra misionera. Pero ¿sabe qué es lo que debiera hacernos temblar? Predicaban la verdad, trajeron incluso a muchos a la verdad, dieron a conocer el mensaje a muchos. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Por qué estaban en el grupo de las insensatas? ¿Por qué cayeron ahí? Si todo lo hacían al pie de la letra. Personalmente se descuidaron. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué ellos o estas personas que están representadas en las vírgenes fatuas se dieron cuenta que cuando vino el esposo se encontraron fuera de las bodas, no pudieron entrar? Y debemos, dice la sierva Señor, que podemos aprender mucho de estas vírgenes. Hacían todo lo que se requería, hacían grandes obras. Ahorita leo la palabra. Daban diezmo, como les vuelvo a repetir, hacían obra misionera, predicaban, lo que usted quiera. Pero cuando vino el esposo, se encontraron fuera. Diga, hermana. Dice la palabra, dice la sierva del Señor, conocían la verdad. Pero ¿sabe cuál es la cuestión? No se dejaron ser santificados por la verdad. La conocían, como dicen algunos vulgarmente, la conocían al dedillo. Conocían mucho. Satanás también sabe, conoce mucho. Pero ¿saben qué? Y esto es lo que debiera de hacernos temblar a nosotros, hermanos. Que no dejemos que la verdad nos santifique. Podemos conocer mucho. Sí, de boca. Incluso hacer buenas obras. Y muchos, por eso cuando Jesús venga, dice que cuando a muchos, a los cabritos los pondrá a su derecha y a otros a la izquierda.
¿Y qué pasa cuando su nombre sea llamado y lo pongan al lado izquierdo y usted diga, pero Señor, si yo hacía todas las cosas buenas, yo hacía obra misionera, yo hacía esto, yo daba diezmos, yo hacía todas las cosas, puras obras? Pero dijo, no, apartados de mí, no os conozco. Y al final, hermanos, vamos a estar igual que los demás que conocen la verdad, cierta parte de la verdad, y no quieren aceptar el resto. Pero dentro de nosotros aceptamos todo esto, toda la verdad la aceptamos, pero no dejamos que la palabra, la verdad, santifique nuestras vidas. Y el día que Jesús venga, lamentablemente muchos vamos a llevarnos gran chasco. Pensamos que estábamos entre ellos, entre los salvados, pero desafortunadamente nos vamos a dar cuenta de que no era así. Por eso, hermanos, dice ahí, entienda cada miembro de la iglesia que debe estar en paz con Dios, que debe ser santificado. ¿Por qué cosa? Por la verdad. Entonces podrá presentar el carácter cristiano ante los demás y ofrecer un ejemplo de abnegación. Si cada uno obra así, la iglesia crecerá en espiritualidad y en favor. ¿Para con quién? Para con Dios. Y al final, una de las metas para la iglesia, por las cuales Dios ha llamado a su iglesia, es para dar a conocer a otros la verdad. Dice, a vosotros que habéis recibido gran luz, fíjese lo que dice la sierva del Señor. A vosotros que habéis recibido gran luz, Dios dice, ¿qué cosa dice Dios? Subid más altos, acercaos más a Dios y al cielo. Ahora yo pregunto a ustedes, hermano, ¿conocemos la verdad? ¿Conocemos mucha luz? ¿Tenemos luz? Pero ¿sabe qué, hermano? Lo más triste del asunto es que conocemos, tenemos luz, pero no vivimos de acuerdo a esa luz. ¿Y cuál es el requerimiento de Dios hacia los que conocemos gran luz? ¿Quedarnos donde estamos? Dice, el deseo de Dios es aquellos que se les ha dado mucha luz, suban más arriba, más alto. Esa es la norma de Dios. Más arriba, ser cada día más santos, hasta alcanzar la santificación, hasta alcanzar la perfección. Dice, acercaos más a Dios y al cielo. Y luego sigue diciendo, seguid adelante, necesitáis fe, un amor genuino por vuestros hermanos y un interés más profundo en ellos. Dios os ha encomendado responsabilidades sagradas. Hay un campo misionero para cada miembro de la iglesia donde puede ejercer su influencia en favor del bien. Y dice, nos estamos acercando al fin del tiempo. Abundarán las pruebas afuera, pero no permitamos que provengan de adentro de la iglesia. Sí, hermano, ¿comprendemos lo que quiere decir eso? Nosotros esperamos que van a venir gente de allá de afuera y van a tratar de infiltrarnos, entre comillas. Queremos que los demás nos van a hacer la guerra a nosotros y que van a atacarnos. Pero hermanos, Jesús ya lo dijo, los peores enemigos del hombre van a ser ¿quiénes? Los que están dentro de él. Hermanos, es por eso que Dios demanda de su pueblo, de su iglesia, que se unan, que busquen la unidad de propósito, que busquen la unidad bajo el amor de Dios. Y estando unidos, hermanos, entonces no va a ser posible que podamos dentro de nosotros mismos empezar nuestras propias persecuciones, nuestras propias dificultades. Dice que no debemos permitirnos que dentro de nosotros vengan las dificultades. ¿Cómo podemos llegar a nosotros a que dentro de nosotros salgamos peleados, salgamos en enemistades?
Sucederá eso cuando el amor de Dios no esté entre nosotros. Cuando no tengamos el amor de Dios, aparentamos tener amor. Podemos cambiar nuestra apariencia y decir, yo tengo amor por aquel hermano, pero después me doy la vuelta y me digo, no lo puedo soportar. ¿Es algo que sucede en nuestras iglesias? Quiera que Dios que no. Pero lamentablemente así sucede. Por eso el Señor nos ha mandado este mensaje hoy. Uníos, unámonos, para que el mundo pueda ver que Dios está en nosotros, cuando el mundo vea la plena unidad dentro de nosotros. Dice, por amor de la verdad, por amor a Cristo, niéguese a sí mismos los que profesan ser hijos de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Todo aquel que ame de veras a Dios tendrá el Espíritu de Cristo y un amor ferviente hacia quienes, hermanos. Cuando yo llegue a tener el amor de Dios en mi vida, entonces me preocuparé por mis hermanos, por ustedes. Pero si yo no tengo ese amor, aparentaré tener amor hacia ustedes, de preocuparme para ustedes, pero no sucederá así. Cuanto más en comunión con Dios estemos, o esté el corazón de una persona, y cuanto más se concentre en sus afectos en Cristo, menos perturbada se sentirá ella por las asperezas y penurias que encuentre en esta vida. Los que están creciendo en la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús se volverán cada vez más semejantes a Cristo en su carácter y se elevarán por encima de la disposición a murmurar y estar descontentos. El dedicarse a la censura les inspirará desprecio. ¿Sí comprendimos esa cita, hermanos? Los que están creciendo a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús se volverán cada vez más semejantes a Cristo en su carácter y se elevarán por encima de la disposición a murmurar y estar descontentos. Y si nosotros estamos murmurando entre nosotros mismos, ¿qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que tenemos el amor de Dios? ¿Que hemos llegado a conocer más plenamente a Jesús en su carácter? Desafortunadamente no. Cuando hay enemistades entre nosotros, cuando hay desavenencias entre nosotros y no podemos perdonar la falta, entonces, ¿qué espíritu está dominando nuestras mentes? La iglesia en este tiempo debiera tener la fe dada una vez a los santos, que los capacitará para decir con valor: el Señor es mi ayudador, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos pide a levantarnos y marchar hacia adelante, cuando en cualquier periodo de la iglesia, y quiero recalcar esta cita, fíjense lo que dice: cuando en cualquier periodo de la iglesia ha abandonado sus pecados, creído y andado en la verdad, Dios la ha honrado. Hermanos, yo pregunto, ¿Dios quiere honrar a esta iglesia? Si queremos que Dios honre nuestra iglesia, ¿qué dice? Debemos abandonar nuestros pecados y debemos andar ¿en qué cosa? En la verdad. Cuando abandonemos nuestros pecados y hagamos que la verdad nos dirija, entonces dice, Dios honrará a la iglesia. Hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir. La orden providencial de Dios con respecto a su pueblo es el progreso, el avance continuo en la perfección del carácter cristiano, en la senda de la santidad, elevándose cada día más en la luz clara del conocimiento y el amor hacia Dios,
hasta que el tiempo se acabe. Y dice la sierva del Señor: oh, ¿por qué será que estamos por siempre aprendiendo solamente de los rudimientos de la doctrina de Cristo? ¿Comprendemos esa pregunta, hermanos? ¿Sí? ¿Pero por qué no avanzamos? A ver, hermano, ¿por qué no avanzamos? Diga, hermano. Dice ahí: ¿por qué será que estamos siempre aprendiendo solamente los rudimientos de la doctrina de Cristo? ¿Por qué será que siempre estamos enfocándonos en las cosas, en las penurias que hemos de pasar, cuando decidamos consagrarnos más a Dios, cuando decidamos abandonar nuestros pecados? ¿Por qué será que siempre nos enfocamos en cómo podemos hacerlo o que no podemos hacerlo? Y hay una lectura que no sé, que lo compartí esta semana. Sí, creo que sí, esta semana lo compartí, donde dice que el cielo está dispuesto a dar todos los recursos para aquel que quiera dejar de pecar. La ayuda está puesta. Los que no queremos esa ayuda somos nosotros. El Señor tiene ricas bendiciones para la iglesia. Si sus miembros procurasen fervientemente despertar de esa peligrosa tibieza, una religión vana, palabras desprovistas de vida, un carácter carente de fuerza moral, esto es lo que señala en el solemne mensaje que dirige al testigo fiel a las iglesias, amonestándolas en cuanto al orgullo, la mundanalidad, el formalismo y la complacencia propia. Así dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor del cielo declara: ¿no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿A quién le gustan esas palabras, hermano? Que nos las diga Dios. A nadie, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, con nuestra actitud, decimos: tenemos toda la verdad, somos el pueblo verdadero, pero no vivimos bajo la verdad. Pues entonces caemos en esas palabras que el Señor, que el testigo fiel nos la dirá algún día. Ya para terminar casi: todo aquel que asevera seguir a Cristo se estime menos a sí mismo y más a los demás. Y dice la sierva del Señor: uníos. En la unión hay fuerza y victoria. En la discordia y la división hay debilidad y derrota. Estas son palabras que me dirigió el cielo. Como embajadora de Dios os la transmito. Procure cada uno contestar la oración de Cristo, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Oh, qué unidad. Y dice Cristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. ¿A qué nos está llamando Dios, hermano, entonces? A estar unidos. ¿Queremos recibir el refrigerio de la lluvia tardía? ¿Cuál es la condición? Debemos de estar unidos. Unidos en el amor de Jesús. Y cuando el tiempo ya no sea más, que nosotros podamos tener la certeza de que hemos hecho lo que a Dios le agrada. Y como dijera Pablo, sea que muramos o vivamos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros
busque la santidad y sobre todas las cosas la unidad, para que el amor de Dios o para que la oración de Cristo se cumpla en nosotros, que seamos uno, así como Dios y su Padre son uno. Que el Señor les bendiga, hermanos. Señor, gracias en esta hora le damos por su palabra. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pongamos en práctica lo que hemos escuchado. Señor, que cada uno de nosotros procuremos la unidad entre nosotros, que podamos llegar a ser uno, así como usted y el Padre son uno, que así podamos llegar nosotros a tener esa unidad dentro de nosotros, y que cuando usted venga a buscar a su pueblo, estemos unidos y seamos de aquellos que digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, que su Santo Espíritu se mueva en la vida de nosotros, en nuestras mentes, y nos indique lo que debemos de hacer. Señor, que cada uno de nosotros decidamos ser fieles hasta su venida. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos estas cosas. Amén.